Bueno, yo entiendo por modernidad básicamente un paradigma que en primera instancia sospecharía de todo lo clásico en cierta modo. La modernidad se relacionaría entonces con las ideas liberales, con el empirismo, todas estas propuestas o imaginarios que surgen en el siglo XIX, que disparan en la sociedad una ansia por lo técnico, por lo científico. Y pienso, o se ha hecho una especie de consenso en que ese pensamiento pro ciencia, pro tecnología, de pronto podríamos decir que expira como a mitad del siglo XX, y es donde se supone que ya no se habla de una modernidad, sino de una posmodernidad. La posmodernidad, en ese sentido entendida, indicaría un abandono de esas ideas modernas pro de avance en todos los sentidos, pro empíricas, pro científicas, pro tecnológicas, etcétera, y todas las consecuencias que ello pues ha traído hasta ese momento. Entonces la posmodernidad se caracterizaría entonces por un elemento innovador. ¿Cuál es? El retorno, en cierto modo, a las raíces, a lo romántico, a lo romántico del término o de términos como lo autóctono. En el caso particular nuestro de los latinoamericanos, el retorno a las raíces indias. Eso sería una característica, pensamos, de la posmodernidad, una especie como de hastío de la sociedad que el modernismo había creado, una sociedad pues en cierto modo pues muy técnica, muy fría, muy hueca, muy robótica, ¿cierto? Para utilizar un término como que vaya así como el concepto de lo mecánico y de la máquina. Y la posmodernidad entonces, como te mencionaba, trataría de retomar lo autóctono, lo terrígeno, la esencia de los pueblos. Autores como Cepeda Zamudio, Caicedo, Gardeazabal y Yambaca, que si pertenecen a la modernidad o a la posmodernidad o ambas. Bueno, yo pienso que, de acuerdo a lo que primero he planteado, un Cepeda Zamudio entonces sería un autor que no podríamos decir que es moderno, porque en él de pronto el elemento posmoderno pues también se da, porque hace una apología precisamente de lo regional, de lo local, aunque con unos visos totalmente pues universales y muy entre comillas modernos. Pienso que esa sería como la línea para los otros autores también. Sería muy difícil ubicarlos en modernos y posmodernos, porque hay unos elementos allí que permiten no categorizarlos en un solo compartimento, sino que en ciertos momentos podríamos llamar, bueno, obviamente son de la modernidad porque el mismo periodo histórico lo está indicando, pero son posmodernos por ese elemento precisamente que te comentaba, que no hay como una apología en el caso de sus poéticas, como de lo técnico, una apología de una sociedad súper avanzada, que está en crisis por porque está muy cercana pues al caos de lo robótico y de todas estas ideas de la modernidad asociada con la ciencia, sino que hay un elemento raizal, un elemento regional pues de acuerdo a la región en que cada uno de ellos pues creó su literatura, ¿no? Entonces pienso que eso los hace totalmente posmodernos. De todas maneras, valga la oportunidad para concluir esta parte de modernidad y posmodernidad, es muy difícil, y hay muchos teóricos que lo han glosado, es muy difícil, incluso se ha puesto en duda el hecho de que haya una modernidad y que haya una posmodernidad. Para algunos autores todavía estamos en una modernidad, realmente la posmodernidad no existiría como tal, sino que estaríamos todavía en una modernidad. Y hay otros que sí, no, afirman que hay una modernidad, pero una modernidad que inició allá tan atrás con el siglo XVIII, por ejemplo, cuando se dio el siglo de las luces. Por lo tanto, ese tipo de pensamiento moriría,
ciertamente en el siglo XIX y en el siglo XX, como lo había mencionado con antelación, sería un espacio para la posmodernidad. De todas maneras, valga también decir que es muy difícil trabajar este tipo como de títulos, ¿cierto?, o rótulos para ciertos escritores o para los escritores en general, porque es contradictorio que si un escritor como persona igual está creciendo, su escritura también en consonancia con ello también crece y evoluciona, es muy difícil decir, o no tiene nada de sentido que se plantee que desde un inicio de su escritura literaria se mantuvo de la misma manera o inscrito en una línea de pensamiento hasta su último trabajo literario. O sea, realmente no tiene sentido que se plantee algo así. Hay una evolución en la escritura del escritor tal o cual, porque como persona histórica que es, vamos pasando por diversos estadios, diversas instituciones que nos hacen en determinados momentos, en varios momentos, hacer parte como tal de diversas maneras de pensar, diversas ideologías, diversos sistemas de pensamiento. Y bueno, para culminar con lo de la religión, bueno, el tema de la religión es un tema bastante también como complicado de ver, ¿no? La religión, ¿en qué sentido? Puede ser una religión en sus manifestaciones, qué sé yo, simbólicas, de pronto es lo que uno piensa que puede haber en determinadas obras. Pienso religión en todos estábamos a la espera, de pronto a un nivel simbólico definitivamente, porque no es precisamente Cepeda Zamudio un escritor entre comillas religioso, precisamente por el periodo histórico, ¿sí?, que le tocó vivir, las circunstancias en las que se cría, la formación que tuvo, las personas que lo acompañaron en esa formación, no ve uno por dónde de pronto iba a verse o a cuajar en su propuesta literaria una vocación entre comillas religiosa. La religión en él podríamos entonces verlo en un sentido metafórico, es religioso en Cepeda Zamudio esa entrega, ¿sí?, esa devoción, para utilizar un término que es consonante o coherente con un contexto religioso, su vocación por la escritura, por una escritura, valga decir, una escritura novedosa. Sabemos que Cepeda Zamudio, con su obra Todos estábamos a la espera, de la década del 50, marcó en dos la cuentística no solo regional, sino colombiana. Entonces, de pronto, lo religioso en él es básicamente esa consagración por deshacerse de lo viejo, de lo ya añejo, lo que de todas maneras, por supuesto que admito es una contradicción, porque la religión lo que trata en términos generales es de preservar la tradición. Entonces, bueno, sería como interesante en todo caso plantearse in extenso el cómo se trabaja la religión en Todos estábamos a la espera, porque como igual se dice por ahí, el ateísmo plantea de todas maneras que hay una presencia de Dios. O sea, el hecho de que no se mencione literalmente o que tenga una presencia marcante la figura de un Dios y de toda la simbología que le es anexa en la obra de Cepeda Zamudio, no indica como tal que no haya una preocupación por una instancia superior, etcétera. Pero de todas maneras insisto en que resulta más interesante ver lo religioso en Todos estábamos a la espera como esa consagración del escritor de esta propuesta por romper con un esquema y por de paso consagrar este libro como uno de los grandes hitos de la cuentística regional.